Un, dos, tres. Bien, hermanos. Hoy día vamos a hablar de buenas noticias. ¿Les gustan las buenas noticias? A todos, a todos. A todos nos agrada recibir buenas noticias. Y cuando a uno le dicen, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Por dónde empezamos? Por la mala, ¿por qué? Con la buena nos queda el sabor agradable de que tenemos una buena noticia, ¿no? ¿Mm? Ahora, Eh, una buena noticia es cuando es un favor a nuestras personas. ¿Mm? Es agradable. Pero las mejores noticias siempre vienen de nuestro Dios Todopoderoso, hermano. ¿Mm? Dios creó todas las cosas. ¿Y qué dijo cuando terminó de crear todas las cosas? Son buenas en gran manera. Todo era perfecto y bueno. Dios anunció la venida de un Salvador ante la entrada y el dominio del pecado, que entró en Adán, Eva y en toda la creación. Y este Salvador hará juicio. Y esta sí que es una mala noticia para quién, para quien no busca a Dios, pero es una buena noticia para quien busca a Dios. Esto que se prometió y anunció, estamos haciendo relación a Génesis 3:15. Al momento de que se cumple, son más de 6.000 años. Tal vez más, pero ese es el cálculo. Ustedes saben que los judíos tienen un calendario que no hablan del antes de Cristo ni del después de Cristo. Ellos están por ahí por el año 5.000 y tanto. Es un calendario que usan los judíos ortodoxos, para que entendamos cómo ellos ven el mundo. Y se cumpliría lo que se anunció hace más de 6.000 años atrás, se cumpliría y está por venir a Israel en el tiempo del Imperio Romano. Para nosotros, hace 2.000 años atrás. Y Dios mismo es el que comunica la llegada de su Hijo amado a Israel por medio de ángeles. Un ángel anunció a María que concebiría un Salvador por el poder del Espíritu Santo. Y fue un ángel el que explicó a José, esposo de María, lo que el Espíritu Santo había obrado en María. Y es un ángel que da la buena noticia de la llegada del Salvador a Israel a humildes pastores de Belén. El título del sermón es Buenas noticias del ángel a los humildes. Estamos en Lucas 2, del 8 al 20. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, nos ponemos en sus manos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, por amor a Cristo, nos ablande el corazón, perdone nuestros pecados, prepare nuestra mente para recibir su palabra, Señor, y poder entender y discernir con ella, con nuestras vidas, y todo lo que usted, Señor, nos presenta, para que podamos ver su mano poderosa y sus grandes misericordias en nuestras vidas y en las vidas de mucha gente, Señor. Gracias, Padre, por esta bendición y por esta misericordia, porque somos débiles, Señor, tercos, Señor, obstinados a veces en nuestros pecados y en nuestras ideas, Señor, que no corresponden a su voluntad. Perdónenos, Padre, límpienos de toda maldad, para que esta palabra sea fructífera en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo y seamos más parecidos a Cristo que a nosotros mismos. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien,
Versículos 8 y 9 de Lucas 2, que dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó, 8 y 9, perdón, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Esta es una visita inesperada. Ahora, cuando dice los pastores en la misma región, está hablando de Belén. Belén, donde se cuidaban ovejas día y noche. Vamos a ver por qué. Primero, Belén. Belén, en hebreo, por lo menos lo que yo encontré, sería Betlehem. Betlehem. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Casa del pan. A ver, ve, ahí están los teólogos y las teólogas. ¿Ah? La casa del pan está ubicada a 9 kilómetros al sur de Jerusalén. Es una zona montañosa y muy buena para pastorear ovejas por la abundancia de pasto. Era la zona de criadero de ovejas destinadas mayormente a los sacrificios en el templo de Jerusalén. Belén es conocida por tres eventos que están en la Biblia y son parte de la historia de Israel. Primero, la visitó, ¿quién visitó a buscar un rey? Samuel. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Samuel, el Señor lo envió a Belén, a la casa de Isaí, y le dijo, ve que me haré un nuevo rey al puesto de Saúl. Mire lo que dice. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Quién fue ese hijo? David, ¿cierto? El cabro chico, el que estaba con la oveja. David en ese tiempo no debe haber tenido más de 14, 15 años. ¿Mm? Y ese era el que cuidaba a la oveja de la familia. ¿Mm? Y eso fue alrededor de qué año? Del año 1000 antes de Cristo. Después está el segundo evento que se menciona en la escritura, la profecía de Miqueas. La profecía de Miqueas, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Miqueas? Pero tú, Belén Efrata, Efrata significa fructífero o fértil. Fértil, esa es la más. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Está anunciando la venida del Mesías, que es eterno, que es Dios, porque no hay otro eterno que es Dios. Amén. Amén. Y otro evento, el que vamos a ver ahora, el nacimiento del Mesías, que se cumpliendo la profecía de Miqueas. Ahora, los pastores, de un punto de vista social, eran realmente los más humildes. Habían pastores que eran asalariados y habían pastores que cuidaban su rebaño familiar o que eran propietarios de ovejas, como el caso de David y su familia. Versículo 9. Un ángel del Señor aparece. Mire lo que dice. Un ángel del Señor con la gloria del Señor que resplandece. No dice, ¿qué es lo que no dice? Apareció un ángel lleno de su gloria, resplandeciente con la gloria del ángel. No. Y esto no está escrito así por si acaso. Dice, con la gloria del Señor, y resplandecía la gloria del Señor. El ángel no tiene gloria propia, ni un resplandor propio, sino del Señor.
¿Mm? ¿Se acuerda cuando Moisés bajó después de 40 días de la montaña y su cara estaba resplandecía, fulgente, ¿cierto? Y los judíos decían, no, no te puedo mirar, no. ¿Qué es lo que era? El reflejo de la gloria de Dios, ¿sí? Que había absorbido. Entonces la gente decía, es tan potente, ¿sí?, que me acusa, no la puedo mirar. Y se ponía un velo para hablar con la gente. Pero cuando iba al tabernáculo se sacaba el velo. ¿Sí? Y un poco eso es lo que están reflejando los ángeles. ¿Sí? Ahora, entendemos lo que es la gloria de Dios. A ver, ¿qué es lo que es la gloria de Dios? A ver, los teólogos acá. Veamos. No hay ni un teólogo ya. ¿Mm? Vamos a ver. Éxodo 33. Éxodo 33. Lo voy a leer yo. 18 y 19. Él entonces, es Moisés que le dice a Jehová, déjame ver tu gloria. Y en el 18 le dice, entonces dijo, te ruego que me dejes, me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien, tome nota de esta palabra, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. En fin, pero le mostró una pequeña parte. Pero yo quiero que miremos cuando le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Y todo ese bien, ¿cómo se reflejaba? En luz refulgente. Todo el bien que es Dios en sí mismo se refleja en luz refulgente. Esa es la gloria de Dios. Y lo dice un salmo. Tu luz refulgente, tu santidad, está relacionada con ese aspecto central de la esencia de Dios, que es la santidad. Entonces, cuando dice los ángeles, vienen con la gloria de Dios, refulgen de la gloria del Señor. Es lo mismo que sucedió con Moisés. Están mostrando la gloria de Dios, reflejan la gloria de Dios. En Mateo 24:30, si podemos, perdón, Mateo 24:30, último versículo para el punto. Mateo 24:30, ¿qué dicen? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿sí? Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, es decir, será una luz refulgente que se verá en todo el planeta. Por eso dice la Biblia, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Porque será una luz refulgente que se verá por toda la tierra. No es la televisión, hermano, que ahí va a haber un sistema, internet, que va a reflejar a Cristo por todos lados. A lo mejor. Pero eso significa que la gloria de Dios se manifiesta a través de medios humanos. No. La gloria de Dios se va a manifestar por los medios de Dios. Y uno de los medios es su luz admirable donde no hay hombre que pueda estar. Y esa va a ser la que va a ver toda la humanidad. Y va a decir, Jesús es el Rey. Entonces, en este caso, ¿qué vieron los pastores? Este ángel, una luz refulgente y que ha sido bastante resplandeciente,
que tuvieron miedo. ¿Qué es lo que es? Si es de noche, no es la luna, no puede ser el sol. Versículos 10 al 14. Veamos el versículo 10. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Aquí hay visitas, anuncios, alabanzas y alabanzas del cielo. Dice, os doy nuevas de gran gozo. Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Eso es lo que trae el ángel. Buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo de Israel. Recordemos que Dios está cumpliendo su promesa, dicha en Génesis 3:15, 6.000 años antes de Cristo. Y prometió a Israel en Deuteronomio un profeta, ¿se acuerdan? Veamos 18:15. 18:15. Deuteronomio 18:15. Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Mira, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová. Cuando dice como yo, ¿como quién? Como Moisés. Entonces yo me acuerdo una vez leí y que llegó a la iglesia de Recoleta un tremendo tratado, decía como que Jesús era hombre y no era Dios por este pasaje. Sí, pero cuando habla de Moisés, ¿de qué está hablando? Libertador. El guía que los libró de la esclavitud de Egipto. O sea, el que viene va a ser como ti, va a ser un libertador o un liberador. Veamos ahí siempre en Deuteronomio 18:19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es decir, él va a traer mi palabra. Y si ustedes no oyen, yo les voy a pedir cuenta a ustedes. Clarito, ¿no? No hay por dónde equivocarse. ¿Cuándo fue esa promesa? Alrededor de 1800, 2000 años antes de la venida de Cristo. Ahora, no importa la cantidad de tiempo, Dios está comprometido a cumplir sus promesas a Israel y a la iglesia de Cristo por dos razones. Porque Él es fiel y es todopoderoso para cumplir sus promesas. Porque ese es su carácter, hermano. Su poder y su carácter. El mundo siempre está exigiendo a los cristianos, tu Dios dijo esto, pues, ¿qué está pasando? ¿No traía paz Jesucristo? ¿Por qué hay tanta guerra ahí en la tierra donde nació Cristo? Donde anduvo predicando Cristo en Israel. Y son preguntas para reírse de los, de los cristianos. ¿Y cuándo se va a acabar el mundo? ¿O no? La necesidad pregunta, oye, bueno, ¿cómo es eso que era? ¿Qué dice tu Dios? ¿Qué dice tu Biblia? Pero es para reírse. Y hay que saber darle respuesta. Pero eso no es nuevo, hermano. Siempre existió. Mire, segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 10. Veamos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que
que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh hermanos, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Amén. Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. ¿Quién lo dijo? El Señor. ¿Y se va a cumplir? Sí que se va a cumplir. El Señor es paciente. Pero ahí dice, ¿con quién es paciente? Es paciente con nosotros. ¿Ese nosotros quiénes son? Los creyentes. Los que Él llama a salvación. Yo soy paciente con ellos y yo espero salvarlos a todos. Mientras eso no suceda, yo no voy a hacer juicio sobre el mundo. ¿Te acuerdas cuándo Dios hizo el diluvio? ¿O cuándo salvó a Lot de Sodoma y Gomorra? Cuando le dijo, vete a esa ciudad porque no puedo hacer nada mientras tú estés acá. Y es exactamente igual. Dios no hará juicio mientras no salve al último de sus elegidos. Así que el mundo tiene que dar gracias a Dios por esa opción, porque el mundo todavía subsiste a que todavía Dios tiene que salvar gente. Gálatas 4:4. Se los leo yo. ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Dios decide el tiempo, no lo deciden los hombres. Cuando Dios está por cumplir su promesa o ya la está ejecutando, anuncia y comunica su obra a personas de su pueblo. Dios no deja huérfano a su pueblo de lo que está haciendo o de lo que va a hacer. Cuando está por hacerlo o lo va a ejecutar ya en corto plazo, Él comunica de alguna manera a su pueblo, mira, esto va a suceder o está sucediendo. Advierte y prepara a su pueblo. Versículo 11. Dice, versículo 11, os ha nacido hoy, dice, hoy, en la ciudad de David, un Salvador, y hay 3 títulos acá, que es Cristo el Señor. Y esto es bueno desmenuzarlo un poco porque esto no lo está diciendo ninguno de los pastores. Tampoco lo está diciendo Lucas, Lucas lo está reportando. ¿Quién lo dijo? El ángel. Y cuando dice un Salvador, Él viene con un propósito, salvar a su pueblo de sus pecados, como dice en Mateo 1:21. No lo veamos todavía.
Dos, ¿qué es Cristo? ¿Qué significa? Mesías. ¿Y qué significa? Ungido, bendecido. Eso significa. Lleno del Espíritu Santo. Eso significa ungido, hermano. El ungido no es algo especial así, fuera de lo común. No. Lo fuera de lo común es que el cristiano es ungido. ¿Por qué? Porque le es dado el Espíritu Santo para ser lleno del Espíritu Santo. Esa es la unción, dice el apóstol Juan. Veamos Lucas 4, 18, 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha llenado. ¿De qué? Del Espíritu Santo, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Amén. Tiempo de gracia, a predicar el tiempo de gracia se llama eso. Entonces, cuando dice que es Cristo, el Cristo de Dios significa el ungido personal de Dios con todo poder para el cumplimiento de su promesa a Israel. Estamos hablando de su, primero hablamos de su obra, Salvador, segundo, de su origen y su poder. Y tercero, el Señor. Aquí viene traducida la palabra el Señor de una palabra hebrea que significa Adonai. Y el Adonai significa mi gran Señor, mi amo supremo. Eso significa. Y en griego es kurios, que tiene el mismo sentido. Dueño de todo. Ese nombre reemplaza Adonai al nombre Yahvé, que los judíos no pronunciaban por reverencia a Dios. Porque el nombre de Dios era tan sagrado, que no lo pronunciaban. Una de las palabras que usaban es decir, los cielos, de los cielos, viene de los cielos, es decir, viene de Dios. Y no pronunciaban Yahweh. Y después le agregaron estas palabras, Adonai. Es decir, que Cristo en esencia es Dios, es Jehová, es Yahweh, que se hace hombre. Y este es uno de los fundamentos de la salvación, es confiar de que Jesús es Dios hecho hombre. Si usted no cree que Cristo es Dios hecho hombre, no, es un profeta, un tipo muy dedicado a la religión, moral, muy moral, tremendamente moral, pero no es Dios. Usted está tranquilamente, con toda su sabiduría, yéndose al infierno, gozarse tranquilamente por la eternidad. Porque ese es el principio del cristianismo. El primer fundamento del cristianismo es que Cristo es Dios. Y sobre esa base, su sacrificio, su resurrección y su salvación permanente para el que cree. Ahora, hubo religiosos en su tiempo, sacerdotes y escribas que dijeron, no, este no es Dios. Lo hay hoy día también. Hay algunos que son los testigos contra Jehová, que dicen que Cristo no es Dios. Pero lo hay dentro de los evangélicos también. Dicen que Jesucristo, sí, puede ser, pero era un hombre más perfecto, pero no era Dios. Aunque se sorprende, pero dice un evangélico que entonces, bueno, se creen tantas cosas dentro del movimiento evangélico hoy día.
Eh, pero si el Señor Jesús no es Dios, ¿qué significa? Negamos las escrituras inspiradas. Es un llamado a no creer en Cristo como Salvador, porque el único que puede salvar de pecado física y espiritualmente a los hombres, ¿quién es? Dios. Dios, hermano. No es Cristo más lo que el bautismo del hombre. No es Cristo más la Virgen María. No es Cristo más el profeta Maldonado. No es Cristo más la Elena de Huay. No. Miren lo que dice Isaías 43, 11, 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y si Cristo salva, entonces Cristo es Dios. Pero ¿por qué no ven eso? ¿Por qué no leen eso? A pesar que algunos lo han leído, pero no lo creen. Ese es el poder del pecado en los hombres, hermano. Y a veces ese poder actúa en nosotros. O permitimos que actúe libremente. Y en Juan 8, Juan 8, Juan 8, 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, de la tierra, yo soy de arriba, del cielo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que es el yo soy? ¿Se acuerdan? Jehová. ¿Cuándo lo dijo eso? ¿Qué capítulo? ¿Qué libro? Ya, eso, ya, bien. ¿Qué capítulo? Ya, capítulo 3, ya. Bien, bien. Y lo dijo, yo soy el que soy, ese es mi nombre. Y Jesús recurre a esto, a los judíos le dice, si ustedes creen que yo no soy, que no creen que yo soy, ustedes están muertos en sus pecados. Les está diciendo, si ustedes no creen que yo soy Dios, soy Jehová, ustedes mueren en sus pecados. Entonces, cuando se dice el Señor, en nuestras traducciones en castellano, está hablando de Adonai, está diciendo Jesús es Dios. Para que lo entendamos cuando lo leamos. Ahora, si no se cree que el Señor Jesús es Dios, la cruz no tiene sentido. Y la resurrección es un mito y la salvación depende de las obras humanas, que es lo mismo que decir que somos condenados de buena manera, pero condenados al fin y al cabo. Fíjese que ni los demonios se atrevieron a tanto. Fíjese el poder del pecado en el ser humano. Miren lo que dicen los demonios. Veamos eh, Marcos 1, del 23 al 25. Marcos 1, del 23 al 25. Ya. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y así lo hicieron. Pero fíjense las cosas que dicen los demonios. Oh, vienes a destruir. Ellos saben que los viene a destruir, que va a haber un juicio a los demonios. Ellos están claritos con la escatología.
Los que a veces no estamos claritos somos los cristianos. ¿Mm? ¿Y qué más dicen? Sabemos que eres el santo de Dios, el ungido de Dios. Están más claritos que los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben quién es Dios. ¿Saben quién es Dios, hermano? ¿Mm? El hecho de que los demonios sepan quién es Jesús, ¿mm?, y saben que los va a destruir, no significa que confían y aman al Señor, sino que obedecen a Cristo porque saben que no pueden luchar contra Dios y odian a Dios. Y por ello podemos verlos en la búsqueda de la destrucción del ser humano que está hecho a la imagen y semejanza de Dios. El diablo y sus demonios quieren destruir la imagen y semejanza de Dios en el hombre por medio de hacer irreversible el pecado y la maldad y hacer creer a los hombres que son como son y no hay salvación porque Cristo no es Dios. Y lo mejor que los seres humanos pueden hacer es vivir verdaderamente, libremente su naturaleza pecaminosa sin las restricciones de Dios. ¿No les parece que por ahí se dice algo de eso? Póngale el diablo, póngale los intelectuales liberales. Y es exactamente eso. Pero el Señor Jesús es el único Salvador enviado del cielo por Dios, porque Él es Dios. Amén. Versículo 12. Dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aquí y hoy, aquí. Hoy les ha venido un Salvador y está aquí, es un niño recién nacido en un pesebre. El anuncio de un Salvador, Cristo. El Señor es un niño recién nacido. Los pastores lo pueden ver, oír, lo pueden ir a verificar. La realidad de las cosas corresponden a lo que el ángel les anunció. Dios no da anuncios o profecías vagas. Miren, cuando son profecías de largo plazo, Dios da señales, no da fecha, da señales. Y estas son las señales que va a ocurrir esto o que va a ocurrir lo otro. ¿Se acuerdan? Hay muchas señales. Y cuando no da señales, ni muestra hechos inmediatos, y va a suceder, créanlo, etc. ¿Qué dice? Confía en mí. Confía en mí. Él pide y exige confianza. Por ejemplo, confía en su omnipotencia, confía en su sabiduría, confía en su poder, confía en su sabiduría, en su buena voluntad. Por ejemplo, Habacuc 2.3. ¿Qué dice? Habacuc 2.3. Aunque la visión tardará, no dice cuánto tiempo, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. Confía en mí, va a tardar, pero se va a cumplir. No le está dando fecha. No le está dando un evento que tiene que suceder para que se cumpla. No. Va a tardar, escríbelo, se va a demorar, pero créelo. Y a veces el Señor nos llama a creer que así va a ser porque lo dice Él. Y significa confiar en qué? En su carácter, en sus promesas, en que Él es fiel, en que Él es verdadero,
Él no es mentiroso, ni chapucero ni chamullero, como los hombres. Versículos 13 y 14. Una multitud de perdón, de las huestes celestiales. Ahora, veamos, 13 y 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, vamos a dejarlo hasta ahí. Una multitud que significa muchos, un número indeterminado, muchísimo, no dice cuánto, muchísimo. Y huestes tiene el sentido de ejército en campaña. Entonces era una multitud de ejército en campaña. Y eso habla de orden, disciplina. No era una montonera, como se dice. No. Eso habla de jerarquía, orden. Las huestes celestiales están presentes en la vida del cristiano. Y luchan contra las huestes espirituales de maldad. Eso dice Efesios 6:2. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Entonces, y hay enfrentamientos entre ellos. Veamos Apocalipsis 12, 7, 8. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Se fija? Es un momento de una gran batalla entre los ángeles de Dios y los demonios, que no prevalecieron. Gloria a Dios, ¿no? Amén, amén. Pero también los demonios ponen tropiezo. También hacen tropiezo y Dios envía ángeles para romper esos tropiezos que hacen los demonios. Veamos Daniel 10, 12, 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, y fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ya. Trae un mensaje a quién? A Daniel. Y alguien se le opuso para que no recibiera el mensaje. Dice el príncipe de Persia. O sea, ellos son autoridad dentro del ámbito espiritual. Y vino otro príncipe, Miguel, un ángel de Dios, un arcángel de Dios, que batalló contra este y permitió que Daniel recibiera el mensaje que venía de parte de Dios. ¿Se fija? Hay batalla espiritual allí, en torno a la iglesia, en torno a los cristianos, como lo hubo en torno a Israel. Los demonios quieren impedir, buscan la tentación e impedir. ¿Cómo impiden? ¿Sabe lo que estimulan en nosotros? La carne. ¿Ah? La carne nos hace ciegos, nos hace mudos para las cosas de Dios. Y eso favorece los planes de los demonios. Ponen tropiezo. Estas huestes
ángeles celestiales se muestran a los pastores. ¿Para qué? Para confirmar que el anuncio del ángel viene de Dios y alaban a Dios. Veamos qué dice. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice, alaban a Dios, no alaban a sí mismos y tampoco alaban a los hombres, ¿sí? Sino la primera voz del canto, ¿cuál es? Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en el cielo. ¿Sí? Y este es un pasaje que dice, cuando dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. A ver, yo examinando este pasaje, porque hay polémica, algunos dicen que sí, otros que no, yo fui a ver versiones, cómo está traducido en otras versiones. ¿Sí? Y elegí la que me pareció más clara, que es la Biblia de las Américas. ¿Sí? Fuera de la Reina Valera, en diversas versiones, Valera en diversas versiones, las otras Biblias traducen más o menos de la siguiente manera. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres a quienes Él se complace. Entonces dije, esto tiene más sentido. ¿Por qué? Veamos. La paz con Dios no es con los hombres de buena voluntad. Dios no da la paz a los hombres de buena voluntad. No. Dios da su paz, es un regalo de la salvación por fe en Cristo. ¿O no? Jesús a quién le dijo, recibid mi paz os doy. ¿A quiénes? A los discípulos, a los que creían. No le dijo al mundo, tengan mi paz. No, porque el mundo no creyó. Ese es el primer punto. Entonces, la buena voluntad de Dios es para quién? Para los que creen, para los salvos. Y eso es lo que está diciendo. Y por otro lado, paz en la tierra. Y si usted mira la historia, ya no. Solo de este siglo, ¿para qué vamos a hablar? ¿Mm? Solo de este siglo XX, tenemos 2 guerras mundiales y una serie de otras guerras regionales. Guerrillas, revoluciones, golpes de Estado, asesinatos, masacres. Si las pusiéramos en hilera, decía, ¿cuántos minutos de paz hubo en el siglo XX? Si encontramos una hora de paz, sería mucho. ¿Mm? Digo, a nivel planetario. Entonces, si dice paz en la tierra, entonces se está contradiciendo Dios, porque en Mateo 10, 34 al 36, Jesús dice otra cosa. Veamos. Mateo 10, 34 al 36. Sí. 10, 34, 36. Este es un pasaje, y yo creo que una o dos veces he escuchado una predicación. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, que es el símbolo de guerra. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A nadie le gusta predicar esto. ¿Sabe por qué? Porque tomamos el otro versículo, el que estamos viendo, dice que Jesús trae, dice, tierra, paz en la tierra. No. Jesús trae
paz en la tierra a los hombres que creen. Si no, el mundo no estaría como está. Y el mundo está encaminándose a otra guerra. ¿Dónde está la paz? En ningún lado. Entonces, de modo que Dios está en los cielos, en la gloria, y regala la paz en la tierra por su buena voluntad a los que Él se complace, a los que en Él creen. Veamos Juan 14, 27, parece que sí. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Él da la paz porque Él quiere darla. ¿A quien quiere? Esa paz a los salvos, esa tranquilidad, esa reconciliación con Dios, porque de ahí viene la paz. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz que Cristo ha prometido para los que creen. Para el mundo no hay paz, hermanos. 15:18. Comprobación de lo que se les dijo. ¿Qué hicieron los pastores? Los pastores decidieron ir a comprobar aquello que Dios les había revelado. Pero no fueron de mala gana, dijeron, vamos a ver esto que se nos ha dicho, tan maravilloso, que llegó el Mesías y que está aquí en Belén. Nos dijeron, vamos a ver, ¿será verdad? Vamos a ver, ¿no nos habrán contado una mentira? Porque así vamos nosotros, ¿no? Ellos no. Y en eso reflejaron también un corazón humilde. No solo eran socialmente humildes, sino también un corazón humilde. Aceptaron eso y dijeron, vamos a verlo. Y no fueron indiferentes a esa revelación como sucedió en Jerusalén, ¿no? Cuando llegaron los magos a Jerusalén en una caravana, piense usted, no sé cuántos eran, pero cada uno llevaba a sus sirvientes y deben haber sido, ¿cuántos? Unos 80, 90 camellos. Ricos, ricos, venían de Oriente. Y dijeron, venimos a ver al rey. ¿Y qué rey? Su estrella nos dijo que nació en Belén. Y que... miércoles. Herodes, ¿qué hace? Cita a los escribas. Y los escribas le citan Miqueas. ¿Cierto? Ya lo vimos, Miqueas. Amén, dice. Y los magos parten a Belén. ¿Lo siguió algún israelita? No. ¿Los sacerdotes, los escribas que conocían la escritura lo siguieron? No. La indiferencia. ¿Por qué? Porque ¿qué saben estos? Estos son gentiles. Son perros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Bueno, entonces vieron al niño y contaron lo que se le había revelado, produciendo admiración y asombro. Y no era para menos, ¿no? Para todos los que estaban, sobre todo para María, que era la más sorprendida, ya que ella tenía un testigo íntimo de las cosas que estaban sucediendo por el nacimiento de su hijo. A ella fue la que se le dijo, nacerá el Mesías. A su marido se le explicaron cosas. Ella tuvo el testimonio con Elizabeth. Y ahora esto, decía, muchas cosas por las cuales pensar. Y versículo 19. Pero
Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. María tenía mucho que pensar. Y lo que estaba viviendo, que era extraordinario, inexplicable, seguramente simplemente tenía que vivirlo, no explicárselo. Porque a veces, igual, para nosotros, Señor, ¿por qué soy cristiano? ¿Qué razón? ¿Por qué Dios se preocupa de mí? No busque explicación. Hay una sola razón nomás, la misericordia de Dios. Es misericordia, nada más. No hay nada bueno en nosotros. Y en María, que era una judía normal, seguramente muy devota, considerada justa, como su marido, José, justo. Dios tuvo misericordia de ellos y los eligió a ellos. Esta es una obra de misericordia, hermano. Nunca busque mayores explicaciones. Dios es misericordioso. ¿Y volvieron quiénes? Los pastores a sus campos, glorificando y alabando a Dios por ser testigos de cosas maravillosas y extraordinarias. La actitud de los pastores fue humilde. Recibieron sorprendidos una revelación. La comprobaron y se gozaron, no cuestionaron, no fueron indiferentes. La actitud de niños. ¿Cómo son los niños? Crédulos. Si uno dice, yo te voy a dar esto, ellos lo esperan. ¿Cierto? Mira lo que dice Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los niños en este caso? Los creyentes que no eran los sacerdotes, los escribas, los eruditos, los que dicen que se las saben todas. No. Estos que creen como niños. Eso, a ti te agradó revelar estas cosas a ellos. Y los pastores tenían esa actitud. Y Dios se glorificó en ellos. Y tenemos ese testimonio en las Escrituras. Ahora, la actitud del niño es creer. Como tantas veces nos dice el Señor, con anuncios, con señales, con anuncios inmediatos. Cree, simplemente cree. Ahora, creer no significa saber que existe, o yo le creo, no, significa confiar y gozarse en eso. Por ejemplo, nosotros creemos que Cristo es Dios hecho hombre, es 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo se puede armonizar eso? ¿Cómo puede ser? No tengo idea. Pero Dios lo hizo así. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Lo creemos? Amén. Pues esa es la fe del niño. Sometemos nuestro intelecto a una verdad de Dios que está en la Escritura y Dios lo afirma, pero que no podemos entenderla cómo funciona. Y hay muchas cosas que en la Biblia que no podemos entender. La Trinidad, por ejemplo. ¿Cómo es? Se vuelven locos. Se le rompen las meninges del cerebro, etc. Y hay muchas cosas de ese tipo. Entonces dice, ¿cuál es la tarea principal? Creer, confiar. Entonces,
¿Cómo crecemos en fe? ¿Cómo crecemos en confiar en el Señor? Entonces yo anoté algunas cosas y que es un recordatorio más que nada y que cada una merecería una predicación, pero se las voy a mencionar. Meditar en tres cosas que están en este párrafo. Primero, Dios es todopoderoso y fiel para cumplir sus promesas, no importando el tiempo en que haya pasado. Dos, Dios cumple sus promesas en su tiempo, pero revela señales para que el pueblo de Dios discierna y esté siempre preparado. Tres, Dios revela sus propósitos a los humildes de corazón para que sean protagonistas de la revelación recibida proclamándola a otros, como lo hicieron los pastores. Esas son tres cosas fundamentales, que fue para ellos y lo es también para los cristianos hoy día, hermano. Creer en el poder de Dios, su eternidad, creer sus decisiones soberanas, que son sabias, y tercero, ¿cuál fue la tercera que dije? Dios se revela a los humildes. Y recibir con humildad su revelación, que en este caso, ¿cuál es la máxima revelación de Dios para nosotros? Cristo. Cristo y su evangelio de salvación. Ahora, si Dios es todopoderoso y fiel, no importando el tiempo transcurrido, tenemos la seguridad que Dios cumplirá las promesas que están en el futuro también, pues hermano. Si Dios dijo en Génesis 3:15, y después de más de 6.000 años cumplió, vino la simiente de la mujer que es Cristo. ¿Usted piensa que después de 2.000 años no va a cumplir la otra promesa, que es su segunda venida? ¿O que esta va a ser alegórica, simbólica o muy espiritual, que casi no la ve nadie? No, Él las va a concretar en su creación y en medio de los hombres, como lo hizo con Cristo. ¿Creemos eso? Amén, hermano, diga amén, diga fuerte amén. Amén. Confiamos en el Señor. Una pregunta. ¿Confía todos los días en el Señor? Amén, a veces no sé por qué pasa esto. ¿Por qué pasa lo otro? No sé, el Señor, no sé, parece que... Y ahí nos damos vueltas. Hay que hacer aterrizar eso. Porque de poco vale decir amén aquí, pero su vida no es un amén. Su vida del lunes, del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y del sábado. Desde que despierta hasta que se va a dormir. ¿Es amén su vida? Ahí tenemos problemas. Y algo que si creemos que Dios es todopoderoso, no solo para cumplir cosas grandes, Él también es todopoderoso para hacer cumplir sus propósitos en nuestras vidas de cada día, hermanos. De cada día. Y aquí tenemos que ver algunas cosas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo que nos permite a veces dudar? ¿Qué es lo que nos hace andar bajoneados? ¿Qué es lo que nos hace no dándole, dejando a Dios de lado en toda nuestra vida cotidiana? Hay algo, hermano. Uno, algo que tenemos que hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados y confesar.
Es una práctica bien poco común. Y lo practicamos cuando ya nuestro pecado es evidente. Cuando ya el hermano o el pastor dijo, hermano, está en pecado. Voy a pedir perdón. Pero antes de eso, muchas veces no andamos. ¿De qué voy a pedir perdón? ¿Para qué voy a molestar al Señor? Si es chiquitito, así es pecadito nomás. No, hermano, el pecado es pecado para Dios. Y eso es tropiezo en el corazón del creyente, hermano. Aunque no lo crea. Así es. Arrepentimiento y confesión de pecado. Debe ser una tarea diaria. 2. Algo que se dijo en la conferencia de ayer. Llenarse del Espíritu Santo. Y eso es un mandato. ¿Cierto? En efecto, ser llenos del Espíritu Santo. No dice, llénese cuando tengan ganas, que sean controlados por el Espíritu. No, un mandato. Y un mandato que viene de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Oramos y hablamos en lengua. Estoy lleno del Espíritu y ando flotando por las calles. ¿Ah? ¿O no? No. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esas son las señales de una persona que está controlada por el Espíritu Santo, que tiene su mente y su corazón lleno de la palabra de Dios. Y cuando habla son como alabanzas, himnos, son cantos espirituales que bendicen al que lo oye y dan gloria a Dios. Eso es, hermano. Así el Señor quiere que andemos, llenos del Espíritu Santo, que significa controlados por el Espíritu Santo por medio de su palabra. Tercero, someterse a Dios negando nuestra carne, negándonos a nosotros mismos. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 16:24? Mateo 16:24. Amén, hermano. ¿Está ahí? Ya. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niegue su carne. Muera su carne cada día porque la cruz es un símbolo de muerte. Eso significa. Y sígalo a él. Haga esa obra y sígalo a él. Y 4. Practique los ejercicios espirituales constantemente. ¿A qué se refiere? Congregarse, leer y meditar las escrituras y orar constantemente. Y habrá crecimiento en qué? En amar a Cristo, en crecer en fe, en crecer en servicio. Y estaremos armados para resistir las tentaciones, los ataques del diablo, del mundo y de la carne, que son constantes, hermanos, no son de vez en cuando. Dios se ocupa del futuro de su obra. Él tiene todo preparado y comunica a su pueblo y está ocupado en edificar nuestras vidas cada día para que crezcamos en el carácter del Salvador, que es Cristo, que es Dios hecho hombre. Amén. Amén. Oremos entonces. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, porque usted siempre se manifiesta, como dice su palabra, con los niños, con los humildes. Y usted, Señor, nos ha considerado tales para mostrarnos estas verdades en su escritura, Señor.
Pedimos y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones con esta palabra para la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre, por tanta misericordia, por tanto amor y también por la entrega de estas palabras para discernir y poder glorificar su santo nombre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.